En una conversación telefónica con su par francés y el canciller alemán, el presidente ruso confirmó que Moscú está dispuesta a reanudar el diálogo con Kiev, estancado precisamente por la parte ucraniana. Además, Vladimir Putin resaltó que las Fuerzas Armadas de su país observan las normas del derecho internacional humanitario en su operación militar. También señaló que los suministros de armamento occidentales podrían desestabilizar la situación en la nación vecina. Respecto a la seguridad alimentaria global, el mandatario subrayó que Rusia está dispuesta a buscar un modo para que Ucrania exporte sus cereales sin interrupciones, incluso desde los puertos del Mar Negro. El asunto fue también comentado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. La declaración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, del 10 de mayo de este año, sobre la necesidad de encontrar el modo de extraer 20 millones de toneladas de cereales de Ucrania, coincidió con la firma de la ley de préstamo y arriendo orientada a ese país. Parece que Kiev pagará las armas con trigo. Efectivamente, los propios estadounidenses están provocando una crisis alimentaria en Ucrania al privarla de sus reservas de cereales. Desde Donbass informan que tan solo en una jornada las fuerzas ucranianas lanzaron más de 400 proyectiles contra las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Los ataques afectaron a zonas residenciales, dejando al menos un civil muerto y varios heridos, entre ellos niños. Los bombardeos son más fuertes en el territorio nacional de Donetsk, ya que allí la presencia de tropas de Kiev es más amplia que en el estado vecino con capital en Lugansk, liberado, por cierto, casi en su totalidad. Al mismo tiempo, Donetsk reporta nuevas rendiciones por parte de militares ucranianos. Con este telón de fondo, desde Rusia anuncian la creación de un organismo gubernamental que se centrará en la restauración del Donbass. Y una parte importante del renacimiento de la vida cotidiana es el reencuentro de las familias. Boris Kuznetsov ha recopilado varios ejemplos. Los duros combates en Mariupol dejaron a los habitantes sin conexión ni correspondencia por mucho tiempo. Familias enteras se vieron separadas. La reunificación, como regla, siempre es muy emocional. Nosotros mismos fuimos testigos de cómo la gente pedía a los corresponsales mandar correos porque no había electricidad ni comunicación móvil. La situación era drástica. En estas imágenes, Vladimir encuentra a su pequeña hermana Lera. Sobran las palabras para describir su alegría. Los casos parecidos son muy numerosos. Por ejemplo, el conductor de nuestros compañeros de trabajo, Yuri, pudo, tras una larga búsqueda de 2 meses, encontrar a su tío y su tía. En algunos casos la separación duró varios años. La reunión de los familiares fue posible solo después de la liberación de las localidades de la presencia de los militares ucranianos. El fenómeno de la separación tiene raíces profundas. Empezó hace mucho tiempo, desde el inicio del conflicto en el año 2014. ¿Сколько лет не виделись? Уже. И с сыном? Года 3. Года 3. А здесь я в селе не был уже 8 лет. Тоже, потому что война, сюда нельзя было проехать. Украинские войска кругом, тут все блокировали. Muchos miembros de las milicias se vieron obligados a cortar la comunicación incluso con sus padres por temor de represalias de las fuerzas ucranianas. Я старались не звонить маме, чтобы не подставить, потому что украинские ВСУ, СБУ знали о том, что я где-то там. Después de ingresar en las filas de las milicias, Sergei no vio su hogar en 8 años. Я у мамы в гостях, Тань. Сестра с Луганска звонит. Об этой картошке мечтал 8 лет. Мама очень вкусно жарит картошку. Con el curso de la operación, el número de familias reunidas y vínculos restablecidos seguramente aumentará. Boris Kuznetsov, RT, República Popular de Donetsk. El rublo ruso se ha convertido en la moneda más fuerte del mundo este año, según recogen los medios estadounidenses. A pesar de las sanciones económicas impuestas a Moscú,
La divisa del país eslavo ha superado los obstáculos hasta situarse en el primer lugar. Luego del inicio de la operación militar especial en Ucrania, el valor del rublo cayó a menos de 1 centavo de dólar estadounidense. Sin embargo, la cotización de la moneda ha logrado subir un 40% frente al dólar desde enero del 2022. Muchos expertos aún no consiguen entender cómo es que el país más sancionado en la actualidad puede mantener su economía de pie. Es que desde el incremento de las medidas punitivas, Moscú ha adoptado reglas estrictas para crear demanda de su moneda y por ende aumentar su valor. Y mientras la economía de Rusia continúa fortaleciéndose, la crisis en toda Europa se agudiza a diario. En este sentido, el gobierno de Hungría pone en marcha nuevas medidas para evitar que los vehículos con matrículas extranjeras puedan ingresar combustible más económico. Este proyecto busca frenar la ola de turismo de gasolina, ya que muchos viajaban hasta este país para comprar gasolina a poco más de €1, el precio más bajo de Europa. Muchos califican la decisión del gobierno como imposible e inviable. El mundo se enfrenta a una alarmante desigualdad. Cada 30 horas aparece un nuevo multimillonario y se estima que en este mismo lapso de tiempo 1 millón de personas podrían alcanzar la pobreza extrema este año. La Asociación Internacional para la Lucha contra la Desigualdad y la Pobreza en el Mundo, Oxfam, propone medidas para apoyar a quienes se enfrentan los crecientes precios de los alimentos y la energía y asistir a una recuperación justa y sostenible del mundo tras la pandemia de la COVID-19. Sobre este tema nos conversará y profundizará nuestro corresponsal Galo Fernández, que está acá con nosotros. Galo, cuéntanos entonces cómo va esta brecha en el mundo. Así es, bueno, injusticia, desigualdad, así es el mundo que conocemos, un mundo de dolor. Desde que nacemos ya nos enfrentamos a esta realidad y podemos decir entonces, ¿mejoró algo? Bien, por lo menos cada 30 horas una persona puede decir que sí, ya que desde el año 2020, es decir, desde que comenzó la pandemia, hay tantos nuevos multimillonarios, uno cada 30 horas, un total de 573 personas, como decía, todo esto según datos de Oxfam. Además, un dato importante es que la riqueza de estos multimillonarios durante los 2 primeros años de la COVID-19 se incrementó aún más que tomando los 23 años anteriores, la suma de estos años. Y ahora vamos con algunos datos complementarios, también datos crueles, porque por cada nuevo multimillonario que decíamos recién, tenemos 1 millón de nuevos pobres. Y no solo eso, ¿no? Sino que hablamos de personas que caen en la pobreza extrema. Son datos de nuevo de Oxfam para el 2022, es decir, que esto también es una proyección de dónde estamos y a dónde evidentemente vamos a ir para diciembre de este año. 263 millones, como decíamos, uno cada 33 horas. Claro, y hay que sumarle lo que se viene en cuanto a crisis alimentaria. Ahora, ¿cuáles son los sectores que más se han visto beneficiados? Bueno, vamos a hablar un poco porque le podemos llamar triste, también nos podemos indignar, porque es que mientras todo el mundo se rasga las vestiduras hablando de esta amenaza, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de la amenaza de una hambruna global, de pobreza global? Quienes más rédito han sacado de esta situación son los multimillonarios del sector energético y también del sector alimenticio. Acá vemos las ganancias que han obtenido, 453.000 millones en ganancias. Y esto, la cuenta es terrible, pero da que son 1.000 millones cada 2 días. Así que vamos a ver ahora un poco de quiénes estamos hablando más en detalle. Acá tenemos el sector energético, por ejemplo, Exxon, Shell, Chevron. Y si vamos al sector alimenticio, vamos a destacar el caso de Cargill. ¿Por qué? Porque, de nuevo, tomando la pandemia como parámetro, hay que decir que antes del inicio de ella, tenía 8 miembros de su familia entre los multimillonarios y hoy, que han pasado poquito más de 2 años, ya son 12. Y todo esto, además, ¿por qué? Porque hablamos del sector energético y sector alimenticio que está muy ligado a las sanciones y se habla de levantar estas sanciones o no. Incluso hace poco también en el foro de Davos dieron una propuesta y tomando un caso, como ejemplo, un caso de lo que se hizo en Argentina, ¿no? Aunque sea tomar como por una vez, de manera extraordinaria, agregar un impuesto a estos multimillonarios que ayudaría a revertir un poco esta situación, pero por ahora quedó en palabras. Pero has visto que siempre ponen el grito al cielo cuando se habla de este tipo de impuestos para los más ricos. Muchas gracias, Galo, por todo este informe.
informe. Según el economista y miembro del Movimiento Humanista de Argentina, Guillermo Zullins, las grandes ganancias concentradas en manos de unos pocos no ayudan al desarrollo de las mayorías, como planteaba el capitalismo en sus inicios. Lo que ocurre es que se multiplican los capitales financieros y disminuyen los productivos. La acumulación de riqueza en manos de unos pocos produce un problema económico en lo que respecta al funcionamiento del capitalismo, porque si bien el capitalismo durante en sus inicios se consideraba un sistema que a través de la reinversión productiva de las ganancias iba multiplicando y los países se iban desarrollando en función de eso, resulta que cuando la ganancia es tanta, cuando se acumula en manos de unos pocos, es tanta esa ganancia que es muy poco el porcentaje que se reinvierte en nuevas fuentes de trabajo, en desarrollo, en producción, y es mucho lo que se invierte en las finanzas, en la especulación financiera, en las acciones, en todo lo que es especulación y que no ayuda nada al desarrollo de la gente. Entonces se está produciendo también un problema en que se multiplican los capitales financieros y disminuyen los capitales productivos. Brasil recortará más de 2.800 millones de dólares a la educación, la ciencia, tecnología y salud para la equiparación salarial de la Policía Federal. Una promesa electoral del presidente Jair Bolsonaro. A su vez, la ONU expresa su preocupación sobre el auge de la violencia policial contra la población civil. Señala que la mayoría de las agresiones afectaron a la población afrodescendiente. El reciente fallecimiento de un hombre con un trastorno mental en manos de los agentes conmocionó a la nación. Según testigos efectivos de la Policía Federal, lo encerraron dentro del baúl de una patrulla y le rociaron gas pimienta. La nación reaccionó al incidente con marchas. Esta jornada, la protesta continuó en Río de Janeiro. La víctima tenía ascendencia africana, por lo cual el hecho reavivó el discurso de los homicidios basados en el racismo. Otro motivo de indignación a nivel nacional ha sido el último operativo en una de las favelas de Río de Janeiro, que se saldó con al menos 23 víctimas mortales. Reportan que entre ellas había una mujer. En este contexto, Bolsonaro felicitó a las fuerzas responsables, el Batallón de Operaciones Especiales Policiales y la Policía Militar, señalando que los uniformados abatieron a los líderes de una facción criminal dedicada al narcotráfico. Se calcula que el año pasado más de 41.000 personas murieron de manera violenta en la nación sudamericana, mientras que más de 6.000 fueron víctimas de las fuerzas del orden. Ante esta situación, hemos conversado con el sociólogo Rafael Castillo y con Marcial Suárez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal Fluminense. Compartieron sus opiniones sobre los cambios que necesita implementar el gobierno para luchar contra el narcotráfico en las favelas y para recuperar la confianza de los brasileños en las instituciones. Deberíamos hacer otras reformas como de la justicia, como reformas sociales que puedan, reformas económicas para que el pueblo pueda trabajar y tener condición de apoyar su familia, sus hijos, tener una estructura familiar o una estructura educacional, una estructura de vida mejor. Deberíamos tener inversiones más profundas en educación, inversiones más profundas en el bienestar social de la población, servicios públicos, que la población pudiera confiar más en las instituciones y bueno, creo que así, y con policías más equipados, preparados, capacitados y con salarios justos, no de esta manera que estamos viviendo, es como si la violencia pudiera de alguna manera resolver nuestra situación. Tenemos que encontrar en Río de Janeiro cómo dialogar con estos grupos criminales vinculados al tráfico, más específicamente, que son los conocidos del Comando Vermelho, los otros grupos del Tercer Comando Puro, Amigos de los Amigos, que son facciones que disputan el territorio. La política de enfrentamiento es una política que tiene que tener varios elementos, o sea, elementos que interrumpan el conflicto, que dialoguen con las necesidades sociales de estas comunidades, que les ofrezca oportunidades a los jóvenes, que los jóvenes salgan y que tengan otras chances en la vida que no sea ingresar al narcotráfico.
Falta un día para las presidenciales en Colombia. Esta jornada fue ampliado el plazo para que los partidos políticos que participan en los comicios postulen sus testigos electorales. Camila Lozano ha analizado los 4 años de la presidencia de Iván Duque. En cada momento de la coyuntura, el gobierno de Iván Duque brilló por su indolencia y por su insensatez. Este gobierno ha tenido una catastrófica política en materia de derechos humanos y derecho humanitario. Era algo que estaba allí y que simplemente se necesitaba ponerle una cerilla para que la bomba explotara. Este 7 de agosto se cumplen 4 años del gobierno de Iván Duque. Un mandato rodeado de uno de los retos sociales y económicos más grandes producto de la pandemia del COVID-19, el recrudecimiento de la violencia y uno de los estallidos sociales más grandes en toda la historia del país. En 2018, Duque se posesiona con la premisa autoimpuesta de ser un representante de una nueva generación. Realmente el gobierno de Duque ha sido, digamos, lo más antitético a un cambio. La aplicabilidad del acuerdo de paz firmado por el anterior presidente era uno de los principales retos, pero por el contrario, la violencia se apoderó de múltiples territorios. Cuenta de ello es lo señalado por el Comité Internacional de la Cruz Roja al afirmar que en Colombia existen 6 conflictos armados simultáneos. Colombia es un país que se le entrega al próximo gobierno en ruinas. Y me refiero no solamente a la violencia, a la situación que hay en muchos territorios, ya mencionaba el 37% de la geografía nacional, sino también en materia económica y social. A las expectativas al interior del país frente a la gestión de Duque se suma la constante veeduría internacional fiel al cumplimiento de los puntos del acuerdo de paz, los cuales se iban excusando en atribuirle al narcotráfico el aumento de la violencia y las alegorías al resaltar los avances en materia de narcotráfico y otros puntos señalados repetidamente por el presidente. En Colombia todos queremos la paz. Aquí los únicos enemigos de la paz son los que desde la violencia quieren arrebatarle la esperanza al pueblo colombiano y no se los vamos a permitir. Otro de los aspectos por los que el presidente Duque se siente orgulloso es su actuar ante la emergencia de la pandemia. Logró mantener la economía, un menos 7% de crecimiento económico, uno de los más bajos a nivel mundial, el más bajo en el contexto latinoamericano, lo que nos habla muy bien de que se manejó con prudencia el tema de la pandemia y muy balanceado con el tema económico. Los logros que indica el presidente Duque frente al crecimiento económico contrastan con datos de entidades oficiales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que en 2020 señala que más de 21 millones de colombianos viven con cerca de $90 al mes, antecedentes que se suman a la pandemia y a una ola de protestas sociales durante casi todo su gobierno. Esa bomba social explotó porque se incrementó la pobreza, se incrementó el desempleo, se quebraron negocios. Esa caída de 7% del PIB es un fiel reflejo que muchos pequeños empresarios quebraron. Y el gobierno cometió el error de no haberse preguntado si el contexto macroeconómico, el contexto social, era pertinente a efectos de pasar una reforma tributaria. Una propuesta de reforma tributaria que incluía un incremento del 19% por impuestos a los servicios públicos y a productos básicos de la canasta familiar, que se sumó a la violencia policial como respuesta a la inconformidad reflejada en las calles. El gobierno, en la medida en que planteaba esta distinción entre una protesta pacífica, que esa sí la respetamos, que tampoco la respetaban, y una protesta que es absolutamente ilegítima, estaba legitimando una respuesta homicida contra los manifestantes. La campaña Defender la Libertad Asunto de Todas registró en el marco del estallido social en 87 homicidios de personas civiles, 1.905 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el SMAT y civiles armados no identificados. Múltiples violencias respaldadas por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia al decretar que el Estado había vulnerado el derecho a la protesta pacífica y otros derechos fundamentales. Si esa sentencia se hubiera acatado,
no habría habido un tratamiento, no podría haber habido un tratamiento tan homicida frente a los manifestantes. El presidente Duque dejará su cargo el 7 de agosto de este año, siendo hasta este momento el presidente con el puntaje más alto de desfavorabilidad desde hace casi 30 años, según Invamer. 4 años antecedidos por graves hechos de violencia, un enorme descontento social evidente en años de protestas contra su gobierno y la calificación de ser uno de los países más inseguros para ejercer algún tipo de liderazgo social. A menos de 3 meses de entregar la presidencia al candidato que gane las próximas elecciones, el 29 de mayo en primera vuelta o el 19 de junio en segunda vuelta, Duque ha asegurado en una entrevista internacional que de poder aplicar nuevamente a la presidencia de Colombia sería reelecto. Desde Bogotá, Colombia, Camila Lozano, RT. Muere a los 94 años de edad el cardenal Angelo Sodano, intermediario del poder del Vaticano. Sodano estuvo hospitalizado desde el pasado 9 de mayo después de haber contraído neumonía tras contagiarse de coronavirus. El funeral se llevará a cabo en la Basílica de San Pedro. El cardenal sirvió como secretario de Estado hasta el 2006. Durante 15 años dirigió la poderosa oficina de la Iglesia Católica bajo el liderazgo de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Se lo considera un hábil negociador en terrenos complicados como el ámbito político. Este sábado en la ciudad de La Habana se lleva a cabo la Carrera de la Amistad, una de las actividades que organiza la Embajada rusa en Cuba para celebrar el Día de la Victoria. El evento tiene como fin reflejar la hermandad entre ambas naciones. Esta es la 6ª edición de la maratón, que fue pospuesta unos días debido al trágico accidente del Hotel Saratoga. Oliver Zamora Oria nos tiene los detalles. Por fin ha llegado el día para los amantes de la maratón en la ciudad. Conozcamos las motivaciones de algunos que han decidido venir hasta aquí. Casi todos los años, cada vez que se celebra y tengo la oportunidad, vengo y corro y doy mi apoyo a la amistad de estos dos pueblos. Mostrar ese tipo de afecto que tenemos nosotros siempre y hemos tenido por el país de Rusia. Desde muy temprano, los participantes se concentran en los alrededores de la embajada rusa. Todo comienza con el proceso de inscripción y luego muchos calientan los músculos en los minutos previos a la carrera. Y una de las novedades de esta actividad ha sido esta. Muchos de los participantes se han acercado aquí a firmar para demostrar así la amistad entre ambos países, entre Cuba y Rusia. También se recuerdan a los héroes y mártires de la Segunda Guerra Mundial. Pagamos altísimo precio. Fallecieron 27 millones de los soviéticos. El precio pagado por la liberación de la patria, por la liberación de la Europa, para salvación de la humanidad. Al toque de la campana, más de 500 competidores inician este desafío de más de 3 kilómetros por las calles de la ciudad. Se reúnen personas de varias generaciones, entre cubanos, rusos y de otras nacionalidades. Minutos después, entran los primeros campeones. Es la 6ª edición de esta maratón que se ha ido convirtiendo en una tradición ya dentro del movimiento deportivo cubano. Es una muestra de cómo desde el deporte se puede llamar a la unidad y a la paz. En Moscú se ha reanudado la ceremonia de cambio de guardia del regimiento presidencial. Había sido cancelada por 2 años consecutivos debido a la pandemia del coronavirus. Ahora la unidad militar realizará este evento todos los sábados desde esta jornada hasta septiembre, independientemente de las condiciones meteorológicas. Las autoridades señalan que esta ceremonia espectacular une diferentes épocas, demostrando la profunda continuidad histórica de las tradiciones militares.